Continuamos con el tema de doctrina, ¿verdad? Ya comenzamos hace 15 días con esta parte, con esta estructura doctrinal que tiene que ver con la doctrina un poco más sólida. Ya no es tanto los principios de la doctrina de Cristo, sino que ya estamos viendo más que nada las bases teológicas de lo que representa la doctrina de Cristo. En pocas palabras, el fundamento de la fe, en qué creemos, qué somos, ¿verdad? Entonces, hace 15 días comenzamos con esta parte ya un poquito más en forma ya de lo que es la doctrina de Cristo, en la cual hemos visto, ¿verdad? Comenzamos ahí en Hebreos capítulo 6, si me quieres acompañar. Comenzamos con esta parte de los puntos en los que el Señor, ¿verdad?, nos enseña 6 puntos importantes que Dios nos enseña para que nuestro crecimiento y aprendizaje y fe siempre estén bien cimentados en el pensamiento de Dios. Hace 15 días comenzamos con el fundamento de arrepentimientos de obras muertas. Sí, también ya vimos lo que fue, ¿verdad?, la fe en Dios, ¿verdad? Ya vimos la fe en Dios, los 3 tipos de fe, ¿verdad? Cómo es importante arrepentirme de mis obras. Todo lo que yo hago, si no glorifica a Dios, es una obra muerta y de lo cual me tengo que arrepentir. Eso es el arrepentimiento de obras muertas. La fe en Dios también ya lo vimos, ¿verdad? La fe salvadora, que es la fe por la que tú creíste. La fe pistis, en el griego pistis, que significa la fe, conocimiento, compromiso, que es la que yo ejerzo cada día a través de venir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia. Esa fe yo la voy haciendo crecer. Y por último, la fe por don. La fe por don es un don que Dios da para que la persona pueda ocupar ese don para beneficio de la iglesia, para beneficio de los creyentes, pero también para beneficio de los que no son creyentes, para que Dios haga algo a través de una persona con ese don de fe, para que Dios haga algo en la vida de alguien. Entonces, estas 3 tipos de fe ya la vimos. También ya vimos lo que es, ahorita estamos con la doctrina de bautismos, ¿verdad? Dijimos que son 4 bautismos, y de los 4 bautismos que nosotros tenemos, en el orden que nosotros lo vamos a ir desarrollando, dijimos el más importante es el que veíamos hace 8 días, que es el bautismo en Cristo. Toda persona que es bautizada en Cristo es aquella persona que ha creído con todo su corazón en Cristo Jesús. Por lo tanto, va a dar evidencia en obra, en fe, en palabra, en acción, en todo. Va a dar fe de un cambio en su vida. Persona que lleva un título de cristiano y no ha dado un cambio en su vida no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el que ya está dentro en Cristo, dice que todo el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, si tú eres nueva criatura, algo va a pasar en tu vida. Si tú no eres nueva criatura, te vas a seguir deleitando en el mismo pecado que antes te deleitabas. Sí. Buscar a Dios solamente cuando yo tengo un problema no me hace ser un verdadero cristiano. ¿Sí? Venir a la iglesia y cantar tampoco me hace un verdadero cristiano. Llevar una vida en obediencia delante de Dios, creerle a Dios, eso me hace ser un verdadero hijo de Dios. El bautismo en Cristo, entonces dijimos que en esta parte de bautismos son primero el que bautiza, el que es bautizado y el medio en el que se va a bautizar. Esto es importante. En los 3 aplica lo mismo. El que bautiza, el que es bautizado y el medio en el que se va a bautizar.
En este caso, el bautismo en Cristo, el que te bautiza a ti es el Espíritu Santo. ¿En qué te va a bautizar? En Cristo. Sí, en Cristo. Te va a bautizar en Cristo. Cuando la persona es sumergida en Cristo, lo veíamos hace 8 días, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos enseña la palabra de Dios que la persona es sumergida en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es sellada con el Espíritu Santo, es pertenencia de Dios. Juan capítulo 17 dice que tú eres pertenencia de Dios. Si tú has creído a Cristo con todo tu corazón, eres pertenencia. Dice Juan 17, porque los que tú me diste, tuyos son. Y al hablar que somos de Él, quiere decir que somos pertenencia de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a ver un bautismo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Aquí ya cambia la cosa. El primer bautismo fue bautismo en Cristo. ¿Quién te bautiza? El Espíritu Santo. ¿En dónde? En Cristo. Aquí es al revés. Aquí, ¿cuál es el medio? El Espíritu Santo. ¿Quién te bautiza? Cristo. En el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con el bautismo en el Espíritu Santo? Muchas veces nosotros hemos oído esta parte del bautismo en el Espíritu Santo. Aquella persona ya fue bautizada en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Muchos dicen, porque habla en lenguas. Y todo el que habla en lenguas es bautizado en el Espíritu Santo. No necesariamente. No necesariamente el hablar en lenguas solamente significa que la persona es bautizada en el Espíritu Santo. Yo les dejé de tarea que ustedes leyeran Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Espero que lo hayan leído, ¿verdad? Porque ahí nos va a hablar de una situación en específico. Pero antes que vayas a Hechos capítulo 2, sí, bueno, vamos primero a Hechos capítulo 2. Sí, y ahí en Hechos capítulo 2 nos enseña la palabra de Dios algo que ocurrió, que muchas veces está mal interpretado, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros vemos lo que realmente ocurrió en este pasaje. Primero, quiero que analices una parte muy importante. ¿Sí? Vamos a leer desde Hechos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Pon mucha atención, todos con sus Biblias. Hechos 1:1 dice su palabra: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, aquí comienza todo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mandamiento: no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ustedes recibirán poder. Subrayen eso: recibirán poder. ¿A qué poder se está refiriendo? Al poder del Espíritu Santo. En el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál era entonces el mandamiento de Jesús cuando se les apareció después de haber resucitado? No se vayan a ir, los quiero en Jerusalén. No se vayan a ir de Jerusalén, los quiero aquí reunidos, juntos, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La palabra con, ¿sí? La palabra con también significa en. ¿Sí? El Espíritu Santo, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo, en el libro de Juan, nos enseña que el Espíritu Santo estará contigo y estará en ti. Dos cosas: la obra de Dios en tu vida y a través de ti. No solamente es la cuestión de decir, Cristo está conmigo. No, ¿qué está haciendo Cristo en ti? Y esa obra la hace el Espíritu Santo. ¿Sí? No vamos a decir que el Espíritu Santo es la tercera persona. No, el Espíritu Santo es Dios, es una parte divina de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, aquí donde estamos leyendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Entonces ya tenemos tres formas del Espíritu Santo. Primera es con, sobre y en. No, pareciera ser que no es lo mismo, es un todo. El con, el sobre y en. ¿Qué es sobre? La cobertura del Espíritu Santo. Con, camina contigo el Espíritu Santo. En, hace una obra en ti el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros tenga en cuenta la obra del Espíritu Santo sobre nosotros, en nosotros y con nosotros? Porque de ahí se va a ver el fruto que tú das en ese cuerpo que es Cristo. En pocas palabras, todo el que ya ha sido metido al cuerpo de Cristo va a dar un testimonio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Sí. Todo aquel que está metido en el cuerpo de Cristo va a dar una obra, va a dar una señal que el Espíritu Santo está en él. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder. ¿Sí? ¿Se lo están leyendo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder? Buen punto. Recibiréis poder. ¿Para qué? Yo quiero poder de Dios. ¿Para qué? Eso es buen punto. Todos pedimos poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Nada más para tenerlo ahí guardado? ¿Para qué? Fíjense lo que sigue diciendo. Para esto es el poder de Dios. Para eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo primero que un cristiano debe tener. Fíjate lo que dice ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y me seréis testigos. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para que todos nosotros seamos testigos. ¿De qué? Dice, para que ustedes sean testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, para eso es el poder del Espíritu Santo. Ser una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer esa persona
es aprender a ser testigo del poder de Dios. En pocas palabras, persona que le da miedo predicar la palabra de Dios, persona que tiene miedo de declarar quién es, esa persona no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Probablemente, si no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, no pertenece al cuerpo de Cristo. Y si no pertenece al cuerpo de Cristo, no es salvo, aunque se llame cristiano. Hasta ahí vamos bien. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es para que Dios te dé poder. ¿Dónde lo vemos? Muy bien. Vamos a Lucas capítulo 4. Aquí hay una parte que el Señor nos enseñó, muy hermosa. ¿Tú te acuerdas cuando lo leímos? Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 15. Lucas capítulo 3, versículo 15. Dice su palabra de la siguiente manera: como el pueblo estaba en expectativa, dice, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Más adelante, no hoy, dentro de 8 días, vamos a hablar de esta parte, ¿verdad? Del bautismo en fuego. Tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero es muy interesante el bautismo en fuego. Bueno, vamos ahí mismo, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿En qué? En agua. Y orando, el cielo se abrió y descendió, pon mucha atención en esto, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué estaba diciendo allá la promesa de Jesús a los discípulos? Vendría el Espíritu Santo sobre. Aquí, ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Pero quiero que veas esta situación. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Sí? No era una paloma, porque siempre se ha atribuido al Espíritu Santo en la forma de una paloma. No es cierto. Ahí dice cómo. Así lo vio, ¿verdad? Así se lo explicaron a Lucas. Tenía forma. Era como una paloma. No era una paloma. Como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando nosotros estudiamos esta parte de Lucas, les enseñé que la palabra complacencia aquí significa: me gusta lo que haces, por lo tanto te apruebo. En pocas palabras, la complacencia de Dios y como consecuencia la aprobación de Dios. ¿Para qué? Para trabajar para Dios. ¿Alguien puede trabajar para Dios sin el permiso de Dios? ¿Se puede hacer eso? Claro. Claro. Persona que trabaja para Dios sin la aprobación divina, esa persona no va a tener el respaldo divino. Lo que diga, lo que hable, lo que haga, no va a tener respaldo divino. Hay que hacer las cosas correctamente. La palabra de Dios nos enseña entonces que Jesús fue bautizado en agua. Cuando sale del agua, ¿verdad? Dice que baja el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia. Muy bien. La palabra complacencia significa el agrado de Dios y la autorización de Dios. Pero cuando tú tienes la autorización de Dios para trabajar para Él, asimismo vas a tener el respaldo de Dios. Mira, es como un policía. Un policía tiene el poder del Estado, sí, para poder detener a alguien. Tú como civil no lo tienes, pero un policía sí. Un policía, ¿por qué puede detener a alguien? Porque tiene un poder que lo respalda. Ese poder es el poder del Estado. Si el policía no tuviera ese poder del Estado, si fuera un civil, no tiene poder para poder arrestar a alguien. ¿Sí? Entonces, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por obediencia a Dios, eso es importante. ¿Cómo yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo? No orando a Dios. Muchos gemimos y pedimos, Señor, bautízame. No, aprende a obedecer a Dios. ¿Quieres servir a Dios? Aprende a obedecer a Dios. Si no obedeces a Dios, aunque te la pases 2 años orando, para tener un don, no vas a tener nada, porque el Espíritu Santo se va a manifestar en ti a través de tu obediencia. Vamos a ver una excepción un poco más adelante. ¿Sí? Este estudio lo vamos a dividir en 2 partes. Primero estamos sentando las bases. Volvemos a Lucas capítulo 3. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Me agrada lo que haces, por lo tanto te apruebo para trabajar. Eso significa la palabra complacencia. Muy bien, pareciera que ahí termina todo. No, fíjate bien. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús saliendo del agua, algo pasó con él. Ya que el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús, fíjate lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no estaba solamente sobre Jesús. El Espíritu Santo ya estaba dentro de Jesús. ¿Ves por qué es la importancia del Espíritu Santo? Con, sobre y en. Fíjate bien. Dice la palabra del Señor, Jesús lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no estaba solamente aprobándolo, sino que ya estaba haciendo algo a través de Jesús. Qué importante es que muchas veces lo que nosotros hacemos tenga el respaldo divino. Todo lo que tú haces, sí. Que cuando tú ores por un enfermo tengas el respaldo divino. Cuando tú oras por alguien tengas el respaldo divino. Cuando tú hablas tengas el respaldo divino. Porque si no vas a quedar en ridículo. Qué importante es. Cuando tú declaras bendición sobre tus hijos tengas el respaldo divino. Cuando tú oras por tu familia, cuando oras por un hermano, cuando oras por tus vecinos, por quien sea, tengas el respaldo divino, ¿verdad? Cuando tú haces algo para Dios, tengas el respaldo divino. Hay quien hace las cosas para Dios, ¿verdad? Pero en primer lugar las hacen para ellos mismos. Eso no es tener el respaldo divino. Todos nosotros debemos aprender a tener el respaldo divino. ¿Cómo obtengo yo el respaldo divino? Obedeciendo a Dios. Solamente. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ándale, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en Jesús, sobre Jesús y a través de Jesús. Jesús ya iba lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado, no voy, me llevan, ¿verdad? Y fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto, porque cuando el Espíritu te guía vas a hacer cosas que probablemente tú ni quieres hacer. Y no se trata de lo que tú quieras hacer, sino de lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? De lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando tú haces las cosas para Dios y tienes el respaldo divino, va a haber bendición en lo que tú haces. Va a ser de bendición.
para los que están oyendo y percibiendo lo que tú estás diciendo o estás haciendo. Dice su palabra entonces, Jesús fue llevado al desierto. Sí. Aquí nunca dice que Jesús quiso ir al desierto. Dice su palabra que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Muy bien. ¿Para qué? Para ser tentado. No vamos a hablar ahorita de eso. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba. ¿Por qué Jesús antes no enseñaba? Porque no tenía el poder ni el permiso del Espíritu Santo. No tenía el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Cuando Dios dice, yo te voy a dar poder para que tú hagas algo, te va a dar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese poder que va a entrar, va a caminar contigo, va a estar sobre ti, cubriéndote, acompañándote y haciendo algo a través de ti. Jesús hasta el capítulo 14 nos enseña la palabra de Dios que hasta ahí Él comenzó su ministerio. No comenzó su ministerio antes de recibir el Espíritu Santo, sino después de recibir el Espíritu Santo. Después que el Señor recibe el poder del Espíritu Santo, en pocas palabras, después que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces fue a predicar. Estamos poniendo solamente las bases. Volvemos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué recibió Jesús primero? Poder. ¿Qué enseñó Jesús? A recibir poder. Sí. ¿Qué enseñó el Señor a Jesús? A recibir poder. En pocas palabras, todo lo que Jesús enseñó, primero lo hizo. Todo lo que Jesús enseñó con la boca, lo enseñó con los hechos. Qué importante es cuando tú y yo enseñamos no solamente con la boca, sino enseñamos con los hechos, ¿verdad? Eso es muy importante, porque estás avalando, ¿verdad?, tus dichos. Entonces dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo primero Jesús? No hacer milagros, predicar. ¿Sí? Lo que Jesús primero hizo no fue sanar. Lo que Jesús primero hizo fue predicar. En pocas palabras, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es perder el miedo para predicar. Yo no sé cuántos de aquí les da miedo predicar. Yo no sé cuántos aquí les da miedo hablar la palabra de Dios. Y si a ti te da miedo predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, hay un problema en tu vida muy grave, muy grave. Si te da vergüenza el predicar la palabra de Dios, hay un problema muy grave en tu vida. Porque la palabra de Dios se predica con los hechos, como lo hizo Jesús, y con la boca. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 10. ¿Y cómo irán de aquel en quien no han creído? ¿Verdad? ¿Cómo oirán en aquel de quien no han creído? Y fíjate que hay mucha necesidad de la gente de Dios. El jueves pasado empecé, gracias a Dios, un proyecto en Alcohólicos Anónimos. Estoy yendo a predicar Alcohólicos Anónimos. Empezamos ahí. La gente tiene una necesidad de liberación y de Dios profunda. Hay gente que te dice: yo tengo 3 divorcios y la vida ya no me interesa. Me muera o viva, me da lo mismo.
Yo estoy aquí porque me vinieron a dejar. Ya perdí a mi familia, ya perdí todo. A esas personas hay que hablarles. Debemos de tener nosotros esta parte de hablar la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo. Créemelo, no se puede predicar si no se tiene el poder del Espíritu Santo. Porque hay que vivir a Cristo en el corazón, en la vida. Practicar a Cristo. Sí. Cristo, por algo dice en Juan capítulo 1, en el término original, en el principio era la acción. Qué interesante. En el principio era el verbo, la palabra, dice en otra versión, ¿verdad? En el principio era la palabra, en el principio era la acción, el verbo hecho carne, Jesús hecho acción. Entonces a Cristo se vive con los hechos. A Cristo no se tiene en un crucifijo, porque Él ya no está ahí. A Cristo no se tiene pensando que nació en la Navidad. A Cristo no se tiene pensando en Semana Santa. A Cristo se tiene en la acción de hablar, pero también de vivir. Así lo enseñó Él. Entonces su palabra dice que al principio del bautismo del Espíritu Santo, la persona debe de perder el miedo a hablar, porque va a tener un poder. Y lo vamos a ver bíblicamente, no solamente porque se me ocurrió a mí, no, es bíblico. Seguimos. Dice, pero recibiréis poder cuando la persona recibe el poder de Dios, ¿verdad? Nadie te va a parar la lengua, ni nadie te va a parar los actos de reflejar a Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para eso es el poder. Primero, hay quien quiere recibir el don de la sanidad, hay quien quiere recibir el don de lenguas y tiene miedo de predicar a Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque han sido mal enseñados. Hay quien quiere tener un don de profecía, hay quien quiere tener un don de sacar demonios, hay quien quiere un don de no sé qué, y no quiere predicar a Cristo. Eso no pasa, eso no existe, ¿verdad? Y hay escuelas. Yo conocí una escuela, tengo conocimiento de una escuela en Monterrey, donde te enseñaban a hablar en lenguas. Y empezaba, ¿cómo? Vamos, por la chacha. Y te enseñan a hablar en lenguas, ¿sí? Y cuando tú aprendes a hablar en lenguas, te dan tu título y dicen, ya eres bautizado del Espíritu Santo. ¡Órale! ¡Wow! No, este poder es divino. Entonces tú debes de ir identificando en tu vida qué tanto te da pena, miedo. Una cosa es el pánico escénico, ¿verdad? Y otra cosa es que te dé vergüenza que sepan que eres cristiano. Y el Señor lo dice claramente, que todo aquel que lo confesare delante de los hombres, Dios, Cristo, también lo confesará delante del Padre en aquel día, cuando esté enfrente de Dios. Y todo aquel que lo negare, Cristo también lo negará. Entonces, el negar a Cristo con mis hechos, con lo que digo, es un pecado. Y es un pecado de muerte. Tengamos mucho cuidado. Dice la palabra de Dios entonces. Sigamos leyendo. Conocemos la historia, y si no, te la llevas a tu casa. Bueno, creo que ya lo leíste, se quedó de tarea, ¿verdad? ¿Quién hizo la tarea? Nadie. ¿Sí? No. Bueno, seguimos. Hechos capítulo 2. Aquí empieza lo bueno. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es el día de Pentecostés? Penta, 50 días de qué? De la muerte de Jesús. 50 días después de que Jesús murió, sucedió algo.
¿sí? Sucedió algo después que murió Jesús. Cuando Jesús muere, a los 50 días que murió, ¿sí?, se llama el día del Pentecostés. En la tradición judía, este día se llama como la fiesta de la Capilla Mecida. Pero aquí en la Biblia, ya en el tiempo de gracia, el Nuevo Testamento, el Pentecostés, ¿sí?, pasó algo 50 días después de la muerte de Cristo. ¿Sí? Algo pasó, mira, Cristo muere, resucita al tercer día, y después que resucita al tercer día se presenta a sus apóstoles. Después que se presenta a sus apóstoles y a las mujeres que lo seguían, 40 días estuvo presentándose a más de 500 personas. ¿Sí? A más de 500 personas, dice que lo vieron. Estuvo predicándoles ya Cristo resucitado. En esa parte, cuando el Señor estuvo hasta el día 40, de cuando Él murió al día 40, ¿sí?, es cuando el Señor les dice a los discípulos: no se vayan, dentro de no muchos días, en pocas palabras, 10 días faltaban para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Pero ellos tenían que obedecer. No se vayan de Jerusalén. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días exactamente después de la muerte de Jesucristo, ¿sí?, dice, estaban todos, hay dos puntos que dice, unánimes y juntos. ¿Cómo debe de estar la iglesia si quieren recibir bendición? Unánime y junta. Podemos estar juntos, pero quién sabe si estemos unánimes, ¿verdad? ¿Qué es unánimes? Unidos en un solo sentir. En pocas palabras, yo les he dicho, ¿a qué venimos aquí? ¿Cuál es el propósito y el objetivo real y único de estar aquí? Venir a exaltar el nombre de Cristo. Ese es el punto medular de todos nosotros. No venir a ver al hermano, no venir a platicar, no venir a hacer otra cosa, venir a adorar a Dios, porque el centro de la reunión, lo vimos en principio de sana doctrina, el punto medular del paraíso es el árbol de la vida. ¿En dónde está el árbol? En el centro. ¿En dónde tiene que estar Cristo en esta iglesia? En el centro. ¿En dónde tiene que estar Cristo en tu vida? En el centro. Entonces, cuando tú y yo venimos con un solo propósito, que es adorar a Dios, algo va a suceder a nivel iglesia. Cuando no venimos con el mismo sentir, todos unidos, de adorar a Dios, la bendición se va a ir particularmente. El que adoró se llama bendición, el que no adoró se llama maldición. Así de fácil. El que adoró se lleva bendición, se lleva vida, se lleva alimento en su alma. El que no adoró se va vacío, vino a perder el tiempo. Eso es una realidad. Pero cuando todos venimos al mismo punto, que es adorar a Dios, todos, a lo mismo. ¿A qué voy? Adorar a Dios. ¿Tú a qué vienes? Adorar a Dios, ¿sabe? ¿Y usted a qué viene? Adorar a Dios. ¿Y tú a qué vienes? Adorar a Dios. Órale. Cuando venimos todos a ese punto, venimos a disfrutar a Dios, venimos a disfrutar a Cristo. Cuando tú disfrutas a Cristo, ya lo vimos, tus problemas solitos se arreglan. Solitos. Algo pasa. Algo pasa cuando todos venimos a adorar a Dios. Por eso dice, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino, dice, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sí, otra vez. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿sí?, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas. Y dirás, ¿cómo eran esas lenguas? ¿No? Bueno, el escritor Lucas, ¿verdad? Que esta es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Lucas, cuando investiga, le cuentan. Había como unas olas, en pocas palabras. Así. ¿Él cómo lo traduce? Como lenguas. Sí, como lenguas. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ah, caray. ¿Y cuáles lenguas? Aquí mismo lo dice. Sigamos leyendo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. En pocas palabras, a la palabra lengua, ponle 2 con Coca-Cola. Nada, ¿cierto? Ese es un pequeño chascarrillo. El que lo entendió, lo entendió. Y el que no, pues que Dios lo bendiga de todos modos. Hablar en otras lenguas, en pocas palabras, en otros idiomas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, dice, hasta ahí pareciera que se les asentaron las lenguas y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué idiomas? Sigue diciendo: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, escucha bien, o mejor dicho, lee bien, porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? En pocas palabras, en su propio idioma. Muy bien. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, si son galileos, tienen una lengua que era el arameo galilaico? Sí, era el idioma de los galileos. Sí, el arameo galilaico no era ni siquiera griego, era una lengua realmente que hablaban. ¿Cómo te lo explico? Era un dialecto, pero por lo regular los galileos, este idioma que ellos hablaban no era un idioma muy propio. Es como ahora nosotros, ¿no? Una cosa es que tú digas, buenas tardes, ¿qué tiene de comer? No, pues hay esto y esto y esto. Ah, muy bien. Bueno, aquí tiene la carta, ¿no? Bueno, yo voy a querer un filete a los 3 quesos, ¿no? No es lo mismo que llegar y decir: ¿qué onda, carnal? Échale 5 de trompa, ¿no? Y un chesco. ¿Con todo? ¿Cuál es la diferencia? El último era el de los galileos. No era un idioma muy propio. Era un idioma muy tranquilo, muy, vamos a decirlo así, era de
de los diferentes dialectos que se hablaban en Israel, el arameo galilaico, que era el que Jesús habló, ¿verdad? Era de los dialectos, era el más corriente. Entonces imagínate a los que venían de otros lados, escuchaban hablar, sabían cómo hablaban los galileos, ¿verdad? Es como el que te dicen: ¿qué onda, carnal? ¿Te limpio la nave? Y que el otro día llegas y te dicen: buenas tardes, caballero. ¿Verdad? ¿Gusta usted que limpie su automóvil? Pues este está marihuano. ¿Qué le pasó? No. ¿Me va a pagar en efectivo o con tarjeta? Nada. No es lo mismo que decir: ay, me da Francesco. A lo que te quiero llevar es como la gente decía, fíjate bien, decía: ¿qué no son estos galileos? Y vaya que el término Galileo a veces era un término despectivo. Sí. ¿Qué no estos son de los más corrientes? Se podría decir. Moraban entonces ahí judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice: y hecho este estruendo, se juntaba la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban espantados, confusos, confundidos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, versículo 9: ¿qué nacionalidades eran? Partos. No cuando dan a luz, eso es otra cosa. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia. Y vaya que los que habitaban en Mesopotamia eran muy propios al hablar. Claro, era la descendencia de los babilonios, de los ninivitas, la gran civilización mesopotámica. Era gente culta. Sí, no eran galileos, era gente culta. Dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, legalistas 100%, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maná. Aquí está lo importante, subraya eso. ¿Qué les oían hablar? Ahí está el punto clave. Muchos no te lo enseñan, no sé por qué, pero aquí lo estás aprendiendo. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y estando todos espantados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estos, dice, están llenos de mosto. En pocas palabras, están borrachos. Fíjate. No sé si entendiste qué pasó en todo esto. Llega el Espíritu Santo sobre las personas que estaban en el aposento alto orando. Sí. Obedecieron a Jesús, que no se fueran de Jerusalén.
Llega el Espíritu Santo por la obediencia de ellos. ¿Qué pasa si uno de ellos se va? No recibe el Espíritu Santo. Obedecieron a Dios, se quedaron ahí, recibieron el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, dice que la casa se llenó de un viento y empezaron a ver cosas extrañas en el viento. Y esas cosas extrañas que veían en el viento, ¿verdad?, se fueron asentando sobre cada persona. ¿Qué era lo que se iba asentando sobre cada persona? Idiomas que en Galilea no hablaban. Cuando esas personas reciben esa lengua en sus vidas, empezaron a hablar en los idiomas de las otras personas que estaban afuera. Por eso es que los que estaban afuera decían: ¿cómo es posible que que es Galileo, esté glorificando a Dios en mi idioma? ¿Quién le enseñó? ¿Verdad? ¿Quién le enseñó? Si no sabe hablar en mi idioma, ¿quién le enseñó? Dice que había prosélitos, había piadosos, gente que buscaba a Dios, que se habían convertido al judaísmo, ¿verdad?, de muchas naciones. Entonces ellos escuchaban que uno por allá gritaba. Un ejemplo: imagínate a un Galileo gritar: "Oh my God, Jesus is my Lord". Y el inglés dice: "What?". ¿Cómo es posible que él esté hablando en mi idioma, en inglés, si él es de Tampico? ¿Cómo es posible? ¿Quién le enseñó a hablar en mi idioma? ¿Quién le enseñó? Oh, Dios mío, Cristo es mi Señor, Jesús es mi Señor. Bueno, pero aquella persona escuchaba al que estaba adentro glorificar a Dios en el idioma de él. Ahora, esto se ha hecho una doctrina a través de los siglos, que se dice: todo aquel que habla en lenguas. ¿Qué lengua? Este caso fue un caso particular. No quiere decir que siempre que una persona es bautizada en el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. ¿En dónde radica el verdadero poder del Espíritu Santo? Fíjate bien, tú lo vas a descubrir. ¿Quién negó a Jesús? ¿Cómo se llamó el que negó a Jesús? ¿Cómo? Pedro. Muy bien. ¿Por qué lo negó? Aparte de que porque no tenía el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque tenía miedo. ¿Tenía miedo de qué? De que lo mataran, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo: mira, Pedro, yo ya oré por ti, porque el diablo ya me anda pidiendo por ti, pero yo ya oré por ti, para que la zarandeada que te va a dar Satanás no te duela tanto, ¿verdad? ¿Cuál era la zarandeada que le iba a dar a Satanás? Negar a Jesús. Y le dijo: tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Muy bien. Y lo negó. Le dijeron: tú eres el que andaba, tú tienes cara de Galileo, ¿no? Ah, estaba bien guapo, ¿no? De seguro. No, yo no. Y cuando lo niega, dice que cae arrepentido, porque se acordó de las palabras del Señor. Fíjate, tenían miedo Pedro antes de recibir al Espíritu Santo. De tarea se te va a quedar algo. Vuelve a leer Hechos capítulo 2, pero le vas a poner mucha atención. Y vaya que te vas a meter un ratito leyendo, no mucho, como una media hora.
mucha atención. Versículo 14 al versículo 42. Vas a leer. Ahí consiste, y quiero que lo leas, porque aquí tú vas a entender cuál fue la obra, la verdadera obra del poder del Espíritu Santo. Muchos dicen que la obra del Espíritu Santo fue cuando hablaron en lenguas. Esa es una mentira. Esa es una mentira. La obra verdadera del poder del Espíritu Santo y de haber sido llenos del Espíritu Santo comienza en el 14 y termina en el 42. Porque lo de las lenguas que fueron repartidas fue solamente una señal de glorificar a Dios, pero eso no dice nada. Hace mucho tiempo venía aquí una persona que gritaba, pero como no te das una idea, alabando a Dios, allá por el año de 1996, y le echaba con todo, y aleluya, gloria a Dios, y le levantaba las manos y hacía así como no mediador. En la calle, hermano, Dios le bendiga, buenas tardes. No está mal que tú le digas a uno de tus hermanos en Cristo buenas tardes, no estoy diciendo que sea mal. No está mal. Tampoco te vas a ir al cielo por decirle a todo el mundo Dios te bendiga. No. Pero esa persona se avergonzaba y él un día dijo: a mi casa no quiero que me visiten, es que no saben que soy cristiano. Fíjate nada más. Y aquí venía a adorar a Dios. Entonces, el que las personas hubieran sido llenas de esa lengua no significaba nada. Esa fue una señal solamente que ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Pero ¿en qué realmente radicaba el poder del Espíritu Santo? Tarea del 14 al 42. Se te queda, no es mucho. Ahí radica la verdadera forma del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, de tarea se queda esto y continuamos el bautismo en el Espíritu Santo los próximos 2 domingos más. Sí, próximos 2 domingos más continuamos con esta parte de la obra del Espíritu Santo. Se te queda una tarea. Espero la hagas y que Dios hable a través de esa palabra a tu vida. Ponte de pie.